Muchas gracias. Y bueno, quiero comenzar, como habrán podido un poco observarme, he estado haciendo anotaciones de lo que mis compañeras han estado diciendo y creo que nos pusimos de acuerdo. No sé cómo, nos sincronizamos, nos leímos las mentes, porque hay un hilo conductor que quiero ir mencionando. Laura nos decía cómo pues los padres tratan a sus hijos y quieren resolver todo por ellos. ¿Eso qué genera? Que los niños vayan creciendo con miedo. ¿Cómo voy a resolver esto si mis padres siempre lo han resuelto? Y no solamente los niños, nos decía Laura, padres con miedo, con terror, con desconocimiento, y desde ahí educan, desde el miedo. Claudia nos hablaba de las personas mayores, y nuevamente con Claudia se hace presente el miedo. Hay una parte que anoté que de tu presentación que nos decías: a mi edad ya no retengo miedo al fracaso. Miedo al fracaso. No, si las nuevas tecnologías de las que hemos estado hablando, qué miedo, ¿cómo yo le voy a entender a eso? En mi época eran otras cosas. Ahora todo esto es un mundo desconocido, y lo desconocido nos genera miedo. Jessica, también estaba presente esta palabra, el miedo. De las personas que están alrededor del doliente, logré anotar: mejor no pregunto, me da miedo saber. En las 3 charlas que hemos tenido ha estado ahí presente el miedo. Por eso yo quiero hablarles de algo importante. ¿Cómo vivimos con el miedo? Porque el miedo es algo que no podemos quitarnos, es algo que ha existido siempre en la humanidad y seguirá existiendo. Eso sí, lo que cambia es el objeto de nuestro temor, y eso va variando de persona a persona, de momento histórico a momento histórico. Así como el sentido es único, aquellas cosas a las cuales nosotros les tenemos miedo también van cambiando. El miedo es algo de lo que no podemos huir. Por ello, la importancia de hablar de la valentía. La valentía no es ausencia de miedo. Juan sin miedo no es valiente. Juan sin miedo es alguien que está en comodidad, porque es muy cómodo no sentir miedo. Lo incómodo es sentir miedo. Y les decía, es ineludible experimentar esta emoción que nos protege de los peligros. Ya quizás no le tengamos miedo a la oscuridad porque tenemos nuestras calles alumbradas, incluso de noche. Es más, ya ni podemos dormir con tanta luz que hay. Ya no hay tanto el miedo a la oscuridad, pero quizás ahora el miedo a las tecnologías, el miedo a la IA, a ChatGPT. Y si el día de mañana se nos aparece Skynet y trata de conquistar el mundo, el miedo va cambiando su objetivo. En el mundo hay incertidumbre, en el mundo hay sufrimiento, y por lo tanto se hace presente el miedo. Y bueno, les decía, ¿qué es la valentía? Ya les daba una pista, ¿no? Valentía no es ausencia de miedo. El valiente es el que camina a pesar del miedo, el que aprende a vivir, a coexistir con el miedo. Es aquel al que el miedo no lo domina, es aquel que se atreve, aquel niño que sus padres lo sobreprotegieron, el adolescente, que sus padres lo sobreprotegieron en todo. Entonces se ve arrojado a tener que hacer de repente las cosas por él mismo. La única forma en que puede lograrlo es decidiéndose y haciéndolo con valentía. El adulto mayor que quiere retomar nuevamente sus estudios después de muchísimos años, siente miedo, ya no sé cómo es ir a la escuela, ya no sé cómo es volver a estudiar, pero con decisión se atreve y lo hace.
ahí está siendo valiente. Y aquí también quiero retomar a uno de los grandes pensadores que hablaron sobre la valentía, que no es otro que el señor Aristóteles, que nos hablaba sobre la valentía como una virtud. ¿Qué es una virtud? Una virtud es un hábito. Un hábito es un comportamiento que ya se ha acentuado en nosotros a través de la repetición. Es decir, se ha vuelto una costumbre. No es valiente aquel en el que solamente una vez realizó un acto de valentía. Es valiente aquel el que ha estado constantemente afrontando sus miedos y caminando a pesar de ellos. La valentía es un elemento indispensable para la búsqueda de sentido, pero ahorita vamos con eso. Bueno, esto es un poquito lo que les decía de la valentía como virtud, y que también hay que señalar. Aristóteles señalaba que la valentía, como todas las virtudes, se encuentra en un punto intermedio entre dos extremos. ¿Cuáles son esos dos extremos en el caso de la valentía? La cobardía y la temeridad. La cobardía creo que la entendemos muy bien, es aquello que nos paraliza, nos aterroriza, que no queremos ver. Mejor no pregunto, no quiero verlo, porque me aterroriza la respuesta. ¿Y la temeridad qué es? Aquel que se arroja ciegamente, aquel que se lanza al peligro descuidándose, olvidándose de sí mismo. Y eso tampoco es valentía, porque realmente el temerario no está sintiendo completamente miedo, porque no está siendo consciente de las consecuencias de su arrojo desmedido, de su imprudencia. No, el valiente es consciente de las consecuencias. Por eso da pasos firmes, pero mesurados. Por ello, la valentía, al igual que muchas otras virtudes, se acompañan unas a otras. No hay valentía sin prudencia. La prudencia de detenerse, escuchar un poquito la voz de su conciencia, que le pueda un poco indicar cómo dar esos pasos firmes pero seguros hacia la dirección a la que quiere llegar. Y ya lo quiere cambiar. Bueno, si no se los voy platicando yo así. No. ¿Ven? El miedo a la tecnología se nos hace presente. También la valentía de pedir ayuda. Qué bueno que lo mencionas, Adriana, que muchas veces no nos atrevemos. Y fíjense, Víctor Frank, nuestro protagonista, nuestro gran autor, mucho nos habla también de la valentía. Tiene una frase que suena bastante dura, bastante fuerte, pero bastante importante. ¿Cuál es esa frase? Pati aude, que significa atrévete a sufrir. Esta frase no es una invitación al masoquismo, a ver cuántos latigazos nos damos cada quien y el que se sume más latigazos gana. No. Entonces, ¿por qué nos hace esta expresión Víctor Frank? Pati aude, atrévete a sufrir. Porque en la vida, en algún momento, tarde o temprano, nosotros tenemos que experimentar. Gracias. Nosotros en la vida, tarde o temprano, tenemos que experimentar situaciones de sufrimiento inevitable. ¿Cómo las vamos a enfrentar? ¿Con temor? ¿Tapándome los ojos? ¿No te veo? ¿No existes? Aunque realmente ahí está. ¿Cómo las voy a enfrentar estas situaciones de sufrimiento inevitable? Con temeridad, queriendo destruirlas, queriendo eliminar una parte de la realidad que no se puede eliminar, o con una actitud de valentía. Víctor Frank cita a jóvenes
que pertenecían a un grupo tipo Boy Scout, en la cual pues estos experimentaron un momento de sufrimiento inevitable. Estos jóvenes que experimentaban un sufrimiento inevitable abordaron este sufrimiento con valentía, con una actitud heroica, por lo cual fueron recompensados. ¿Por qué fueron recompensados y premiados estos jóvenes? Porque los valientes nos recuerdan algo, nos recuerdan que hay una opción más, que no solamente es hundir la cabeza en la tierra como el avestruz, queriendo huir de aquello que temo, y no solamente es tampoco arrojarme imprudentemente a la oscuridad, sino hay una tercera opción, una que nos enseña nuestros grandes alcances, una que nos enseña que somos capaces de oponernos a nuestra realidad física, fisiológica, porque el miedo es algo que tenemos naturalmente, que está instalado para protegernos de los peligros. Si no sintiéramos miedo, pues no hubiéramos sobrevivido de los lobos, de los osos y de tantas cosas. Está en nuestra naturaleza. Pero en la valentía se hace presente lo que Víctor Frank llamaba fuerza de oposición del espíritu. Mi espíritu se opone a lo que estoy experimentando fisiológicamente. Fisiológicamente puedo estar experimentando terror, y el terror, ¿qué puede hacer? Me paraliza, no me puedo mover. Y en la valentía está presente movimiento. Qué importante es el movimiento, no la parálisis, que aquí Claudia nos hablaba de lo importante del movimiento, de la plasticidad cerebral, de aprender constantemente, de estos micrologros que nos decía que eran gasolina. Estos micrologros, que son gasolina emocional, nos decía Claudia, también podemos verlos desde la valentía. Hoy, ¿qué hice? A pesar de que tenía miedo, o esta semana, y celebrar que fui valiente, celebrar que estoy construyendo el hábito y la virtud de la valentía, que es sumamente importante. ¿Para qué? Para buscar sentido. Cuando estoy en el sinsentido, ¿qué necesito? Moverme para buscar un propósito, un para qué. Pero moverme, y muchas veces va a implicar salir de mi zona de confort, salir de lo conocido, salir a lo desconocido, y eso me puede dar miedo. Por ello, voy a necesitar ser valiente y también paciente. Víctor Frank lo señalaba a personas que estaban experimentando sinsentido en sus vidas, la paciencia. Y bueno, como el tiempo se me acaba, no quiero alargarme mucho, quiero finalizar aterrizando en la parte de la educación. Bueno, sí, nos has hablado de la valentía. ¿Cómo esto se puede implementar en el plano educativo? Bueno, hay que tener muy presente que se educa no solamente transfiriendo información, transfiriendo datos, también se educa ejemplificando con nuestra actitud. Nos puede asombrar que la inteligencia artificial nos dé grandes respuestas, pero no me voy a asombrar de que la inteligencia artificial me dé un ejemplo de vida. Eso solamente la persona. Por ello, los padres, los maestros, están invitados a eso, a dar ejemplo de valentía. Daniele Brusone nos decía en su conferencia ciertos elementos que están siendo obstáculo para la educación: funcionalismo, tecnologicismo, individualismo, emocionalismo. Y quiero subrayar este último, emocionalismo, porque nos decía Brusone, esta parte quiere desterrar los sentimientos negativos. No, el miedo es negativo, no, qué feo se siente. Hay que hacerlo a un lado. Y no, la buena pedagogía tiene que tener muy en cuenta los sentimientos negativos como el miedo, porque solamente viéndolos a la cara puede surgir la valentía. Con ello finalizaría. Muchas gracias.